el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona se sienten encantados de recibirles en esta reunión que han generado los queridos profesores, doctores Carmen Graciela y Sandro. Y la verdad es que mis felicitaciones por la idea, no solamente porque en sí el tema es apasionante, sino que además el hecho de que tengamos ya más de 200 personas en el evento habla muy a las claras del interés que esta temática genera. Así que les damos la bienvenida a todas y a todos, les damos el agradecimiento del departamento a Carmen Graciela y a Sandro, y nuestras dos coordinadoras de lujo de hoy, que son la profesora Elizabeth Silva y la profesora Melina González, quedan entonces a cargo de este evento. Adelante, por favor, ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ricardo. Un gusto estar acá con todos ustedes. Gracias por dejarme participar de este evento. Es un gusto estar con la doctora Carmen Graciela Rodríguez López y con el doctor Sandro Laza Pallero. Y bueno, ahora me toca presentar a la doctora Carmen. Yo no la conocí, es un placer estar con usted. La verdad, un gusto enorme. La doctora Carmen es abogada y doctora en Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una cátedra de Historia de la Criminología en la facultad, y es escritora de muchísimos artículos sobre este tema. Yo le dije que su currículum lo había reducido porque, si les tengo que decir la verdad, tiene un currículum enorme, es extensísimo, y la verdad es que quiero que hable ella, y no hablar yo leyendo un currículum que nos aburre a todos. Así que, doctora, suyo es el micrófono. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias, doctor Rabinovich, por esta introducción. Sandro, Hola Zapallero, un querido amigo, compañeros del doctorado, con el doctor Abelardo Levalli. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Bueno, el tema que yo voy a tratar con ustedes va a ser sobre el Instituto de Criminología y justamente el programa que José Ingeniero lleva a cabo en él. Debemos partir el análisis mencionando el proceso filosófico sobre el que se sustentó la reforma carcelaria en nuestro país. Estamos al tanto que desde fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX se producía aquí un fuerte dominio del positivismo criminológico en los claustros universitarios, en la administración de justicia y en el sistema penitenciario. La recepción de esas ideas no ha sido pasiva, sino crítica, acercándose más al método de la escuela positivista que a su filosofía. Las teorías de Enrique Ferri y su sociología criminal tuvieron fuerte arraigo en Argentina, y como escribiría el profesor penalista y profesor de nuestra casa de estudios, Eusebio Gómez, el derecho y la ciencia penal de nuestro país deben a la influencia de Ferri en máxima parte los progresos que han alcanzado. Y sin lugar a dudas, los viajes que hizo Enrico Ferri a Argentina en 1908 y 1910 dejó una huella profunda en la ciencia penal nacional. Resulta indudable de estas teorías fundadoras de la criminología, el resultado fueron la gran cantidad de datos del producto de la observación del delincuente y sus circunstancias. Las tesis doctorales, los libros y los artículos científicos en las dos primeras décadas del siglo XX produjeron una expansión paralela de la manera de sistematizar el saber. Carreras científicas estuvieron dedicadas a diseñar clasificaciones que representaran la diversidad conocida por los estudiosos del crimen. Clasificar era ordenar el desorden, controlar la incontrolable realidad. Y clasificar delincuentes era la manera de desactivar simbólicamente parte del peligro para la sociedad. Una manera también de reducir los misterios del mundo del crimen
a representaciones claras y jerárquicas que derrumbaran los secretos del mal. Este trabajo es el resultante de un trabajo más extenso, que fue el traspaso del Instituto de Criminología al Instituto de Clasificación, obra que yo he publicado en el 2019. Se me ocurrió ampliar el análisis que yo hacía en esta obra del Instituto de Criminología, trabajando con archivos diversos, por supuesto, desde memorias del Ministerio de Justicia, archivos criminológicos, memorias y archivos del Servicio Penitenciario Nacional, estudios médicos psiquiátricos de la época. El análisis lo debo comenzar hablando de los antecedentes clasificatorios del delincuente, porque ingenieros no llega a eso, sino teniendo antecedentes. ¿Cómo es? En primer lugar, el libro institucional que procuró responder a las necesidades de control de los lunfardos, o sea, aquellos que hacían delincuentes menores, le llamaban, fue La Galería de Ladrones de la Capital, publicación que contenía una serie de 200 rostros sospechosos a fines del siglo XIX, cuyo autor de pesquisa fue el comisario José Álvarez, que desarrolló esto de acuerdo a los avances que se hacían en la policía europea y norteamericana. Las comisarías de Buenos Aires por ese entonces actualizaban periódicamente esta serie de retratos de ladrones, marcando un archivo estatal de conocimiento del delincuente con aspiraciones sistemáticas. En 1889, por iniciativa del jefe de policía Alberto Capdevila, se crea la Oficina de Identificación Antropométrica. Esta introduce en América Latina el sistema identificador de Bertillon, basado en la combinación de 11 medidas corporales de los reos, los que eran adosados a fotografías de sus rostros. Esta oficina reunió datos antropométricos, más de 18.000 individuos clasificados. Y ya, al iniciar el siglo XX, Juan Bucetich revoluciona la historia de las tecnologías identificatorias con su sistema dactiloscópico de alcance universal. La antropometría requería importantes inversiones en equipamientos y un lugar adecuado para realizar mensuraciones. El sistema ideado por Bucetich, sin embargo, requería poca capacitación, bajos costos para la instalación y la ventaja que el proceso identificatorio era rápido. Estos sistemas constituyeron formas de control social e identificación al mismo tiempo, y por eso unos y otros generaron polémica y resistencia en la época porque eran percibidos como mediciones estigmatizantes. Además, fue muy importante luego las galerías que se fueron cimentando, más sistemáticas, más ambiciosas, tanto en la policía como también en los hospitales de alienados y sobre todo en las prisiones. Los criminólogos señalaban que ya no se trataba de castigar al ciudadano libre y responsable que decidía delinquir, sino explicar la compleja red de determinaciones sociales y psicobiológicas que, lejos de permitir ejercer su voluntad racional, lo habían conducido a la transgresión. La misión del criminólogo era defender a la sociedad del individuo peligroso, y peligrosidad era el estado potencial, el impulso antisocial, diagnosticado a través de una colección de variables cuyo número dio lugar al departamento, retener a los diagnosticados como peligrosos en instituciones pre- y postdelictuales, reflejando así las finas gradaciones de la clasificación criminológica. Esa fue la agenda para erradicar el crimen y las causas de él en la sociedad moderna. Pero, ¿cómo surge o cómo se entiende por peligrosidad en esa época? Obviamente, las crisis económicas, los gobiernos de facto, el anarquismo, la inmigración, el anarquismo imperante en la época. Entonces vamos a ver cómo el rol del Estado aparece como necesario allí, ¿no? Para reprimir o controlar esas conductas, según él. La configuración de lo peligroso se dio en el marco de una publicación de corte científico y jurídico, con la participación académica de miembros del aparato del control social de entonces, ¿no?
Vamos a ver que la especificidad de su abordaje radicó en la utilización de teorías biológicas ligadas a la endocrinología, por ejemplo, para explicar la marginalidad social. En 1921, prueba de ello son los trabajos de endocrinología y psiquiatría de Nicolás Pende, donde habla de las perturbaciones endocrinológicas y donde dice que el hipertiroideo y el hipersuprarrenaliano serían mayoritariamente o se da entre los delincuentes violentos impulsivos y los hipertuitarios entre los asesinos fríos y cínicos. La llave de la interpretación del comportamiento humano y de sus tendencias anómalas y peligrosas parecían así accesibles al saber médico. Vamos a ver también los trabajos del psiquiatra argentino Alejandro Rasnitz, publicados en la revista de Criminología. Vamos a ver los trabajos de Gregorio Marañón, este médico español, creador de la obra Endocrinología y Ciencia Penal, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo el anormal funcionamiento del aparato endocrinológico del individuo podía hacerle adquirir peligrosidad. Sin lugar a dudas, los médicos produjeron saber a partir de exámenes a pacientes hospitalizados. Los criminólogos los generaron en medio de la observación de los penados. Un laboratorio humano con inagotables repertorios de patología criminal. La prisión se transformó entonces en el lugar de investigación empírica para alimentar nuevos estudios. Un antecedente inmediato del Instituto de Criminología va a ser el viejo galpón que funcionaba desde 1891, llamado Depósito de Contraventores 24 de noviembre, de esta capital. Allí funcionaba una enfermería y una sala de observación, al que las comisarías remitían todas aquellas personas que se encontraban en un estado mental que hiciera necesario un examen. Es así como nace el Servicio de Observación de Alienados como una dependencia de la Policía Federal. Este organismo articula el dispositivo médico con el policial y fue un gabinete psiquiátrico dedicado al estudio de individuos peligrosos. Desde este servicio se elaboraron taxonomías sobre diversos personajes que se consideraron integrantes de la mala vida, como vagabundos, invertidos sexuales, prostitutas y lunfardos. A cargo de él estaba el profesor de la Cátedra de Medicina Legal, el doctor Francisco de Veiga, quien examinaba a estos personajes con una clínica de observación que él necesitaba para complementar las teorías que daba en la cátedra con ejemplos prácticos. De Veiga, en su calidad de director, nombra a José Ingeniero, su discípulo, como jefe de clínicas. El objetivo era realizar expedientes y lograr un conjunto de conocimientos que permitieran desarrollar prácticas de intervención para prevenir la delincuencia. Así nace la clínica criminológica. Pero ojo, desde la creación de la Cátedra de Medicina Legal en 1875, hay varias tesis doctorales, ¿no?, que versaron sobre el tema de locura y delito, y que ya hablaban un poco de la clínica criminológica, pero no se la mencionaba como tal. Ramos Mejía, con la inauguración del Instituto Frenopático en 1880, hacía, digamos, estudios de esta naturaleza. Entonces, partiendo de un enfoque naturalista y cientificista, la criminalidad era considerada como patología o enfermedad del organismo social. Por otra parte, el control social y la prevención del crimen se volvían imperativos ante el aumento de la delincuencia que crecía al urbanizarse Buenos Aires. Por otra parte, en la imagen positivista de un mundo de orden y progreso, la degeneración aparecía como el contrapunto del avance social, económico y cultural. La sociedad era concebida como un organismo vivo, en el cual los degenerados representaban los desechos, los detritus de la sociedad. Por lo tanto, De Veiga va a analizar esto y va a dar lugar precisamente a una clasificación de alienados en 7 grupos. Es bastante extenso para explicarlo en este momento, pero el trabajo de él constituyó también en verificar cómo se enloquece en Buenos Aires. Es muy interesante, digamos, su investigación. Vamos a ver que De Veiga se va de esta sala de observaciones y en 1903 lo reemplaza José Ingeniero, su discípulo.
José Ingenieros era discípulo también de Ramos Mejía, imagínense. Él incorpora a la sala de observación el gabinete de psicología clínica y experimental, que estaba destinado a profundizar los estudios del delincuente. Además, él comienza a realizar historias clínicas con copias que eran enviados con el recluso, o con la persona, digamos, que estaba detenida, al hospicio de la Merced, si tenía, digamos, anomalías mentales, o bien a el cuadro de contraventores, si era un infractor de los edictos policiales. O sea, por la sala de observaciones pasaron más de 3.000 sujetos, de los cuales algunos fueron recluidos y otros puestos en libertad. Y así sí vemos que en 1905, quien era director de la Penitenciaría Nacional, Antonio Valver, pide al Poder Ejecutivo que le permitan crear dentro de la penitenciaría un gabinete destinado al estudio del delincuente. Va a ser así como el 4 de mayo de 1907 surge la oficina psicológica, ¿no?, y científica llamada Instituto de Criminología, y a cargo de ella se nombra a José Ingenieros como su director. Él lo hace en principio ad honorem, luego, digamos, su trabajo es rentado. Adscritos al instituto estaban Francisco de Veiga, Fermín Rodríguez, Lucio López, Elvio Fernández, Horacio Areco, Eusebio Gómez, Antonio Vidal, Juan Areco y Nicolás Sarmiento, entre muchos otros. Ingenieros va a durar en este establecimiento hasta 1914, luego él se retira y lo sigue Elvio Fernández, ¿no?, que era el jefe de pabellón Lucio Menéndez del Hospital de las Mercedes. Luego veremos también a Eusebio Gómez a cargo del instituto y a Osvaldo Laudet. Ya con el doctor Osvaldo Laudet surge en 1933 el cambio a Instituto de Clasificación. Deja de llamarse Criminología y pasó a ser Instituto de Clasificación. Es justamente por la ley 11.833 de 1933. Encontré un documento de 1920 que hace referencia a las funciones del instituto. Dice, procederá a la preparación de un boletín médico psicológico para cada uno de los penados que cumplan la condena en este establecimiento o que ingresen en lo sucesivo. El boletín debe ser mantenido al día. Someter examen y observación permanente a todos aquellos presos que presenten síntomas de enajenación mental y que se supongan epilépticos, alcohólicos, etc. El instituto formulará los informes pertinentes sobre los sujetos observados y el resultado de ese examen procederá a ser enviado al juez. El instituto toma intervención directa, practicando investigaciones y exámenes, y responde a los casos de suicidio o tentativa de suicidio que ocurran en el establecimiento. Y también toma conocimiento de todos los hechos delictuosos que ocurran, y de todo suceso que perturbe al régimen penitenciario. En síntesis, el instituto proponía estudiar a los delincuentes de acuerdo a los modernos conceptos penológicos, de sus fases psicoorgánicas de desarrollo físico, intelectual y moral, condiciones ambientales, causas y evolución del estado psíquico hasta el momento del delito y durante la condena, además de actividades futuras del sujeto, ¿no?, todas las medidas que fueran necesarias para el tratamiento rehabilitador. ¿Quién colaboraba con los médicos para saber cómo estaban los reclusos? Los guardiacárceles. Ellos comentaban, anotaban y enviaban todos los datos al médico. Singularidades somáticas eran individualizadas esquemáticamente y clasificadas, estableciéndose una relación directa entre estructura y el cuerpo. Además, vamos a ver que el instituto también tiene un trabajo extraordinario con otras instituciones europeas de esta naturaleza, como el Laboratorio Antropológico de Bruselas en Bélgica, dirigido por el médico Luis Beberac, o por el Instituto de Medicina Legal de Madrid, dirigido por Antonio Marzo, por ejemplo. También vamos a observar que el instituto permite clasificar estilos de vida, desórdenes, malos hábitos, falencias e insuficiencias de tipo emocional y afectivo, ¿no?, dando lugar a un vocabulario psicopatológico
que, digamos, trabajaba mucho la locura moral que tanto le reflexionaba sobre ello Ingenieros. O sea que también tuvo una biblioteca nacional, en la cual había obras de criminología nacionales y extranjeras, dividido en 4 secciones: antropología criminal, sociología criminal, policía científica, y destinada a la ciencia penitenciaria. Pero la función más importante del instituto fue la del tratamiento, educación moral, intelectual y trabajo del penado. ¿Por qué? Porque con ello podía determinar si el penado podía acceder o no a la libertad condicional. Era el informe que se le elevaba a los jueces. En cuanto a Ingenieros, cómo, digamos, programa su plan de trabajo en el Instituto de Criminología, muy sencillamente parte de la clasificación que ya había publicado en la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología, revista bimestral que se publicaba desde 1902 y que él dirigía. Allí, digamos, plasmaba todos los informes, todos los datos científicos del Instituto de Criminología en esta obra de alcance universal. La clasificación surge porque Ingenieros señala que para comprender el mecanismo de las funciones psíquicas humanas era necesario saber cómo éstas se desenvuelven en el curso de la vida, y el hecho más importante, que el hombre pertenece a una especie animal sociable. Un carácter socialmente anormal, decía Ingenieros, cuando tiende a manifestarse por actos antisociales. En este sentido, todo acto delictuoso es la expresión de una anormalidad de carácter, transitoria, permanente, congénita o adquirida. Atento a ello, define como patológico todo carácter que se manifieste por una conducta al medio social. El estudio psicopatológico de los delincuentes demostró entonces que el carácter de algunos predomina anomalías morales, en otros intelectuales y en otros volitivas. Esta comprobación de la clínica criminológica no está en contradicción con el concepto unitario de personalidad, ¿no? Y además demuestra que las perturbaciones de la mente humana nacen o se arraigan principalmente en algunos de modos funcionales de la psiquis y en otros, digamos, según el tipo de sujeto. De ahí que Ingenieros realiza su clasificación psicopatológica en anomalías morales, congénitos, el delincuente nato o los locos morales, adquiridos los delincuentes habituales, los pervertidos morales, o transitorios, los delincuentes ocasionales. También habla de los anómalos intelectuales, que podían ser por razones congénitas, transitorias o adquiridas, los anómalos volitivos, de igual manera, y los anómalos combinados, ¿no? Como aquellos que presentaban problemas afectivo-intelectuales, como los delincuentes estéticos o los intelectuales pasionales, ¿verdad? La clasificación psicopatológica de Ingenieros realmente en esa época se consideraba que podía determinar claramente los tipos delictivos y además permitía la reformación del delincuente. Además se adaptaba a los nuevos principios del derecho penal y a las modernas tendencias penitenciarias. Realmente sí, se prestó desde su nacimiento a un uso que deslizó a la psiquiatría, una práctica de separación de los individuos capaces de integrar la sociedad argentina moderna de los incapaces de hacerlo. Dio lugar a un debate de uso cotidiano. Su clasificación evolucionó de un sistema destinado a ordenar delincuentes de acuerdo a sus causas orgánicas de su criminalidad a una herramienta productora del diagnóstico del criminal, de acuerdo a criterios económicos y morales de aceptabilidad. Productora, en otras palabras, de las definiciones criminal, ¿no? Del criminal que el Estado necesitaba, justamente. ¿Cuál era el programa, entonces, de investigaciones criminológicas de Ingeniero? Se dividía en 3 secciones. La primera, etiología criminal, ¿no? Correspondía a los estudios de mesología criminal y la antropología criminal, así como todos los que determinan las causas de criminalidad. La segunda sección de clínica criminológica, de la que hemos hablado, en donde se analizaban cómo se manifestaba la criminalidad, el estudio clínico individual del delincuente, procurando establecer el grado
de inadaptación social y temibilidad, y la tercera sección era la terapéutica criminal. Ahí le correspondía indagar en las medidas sociales e individuales de profilaxis y represión de los criminales, con el objeto de orientar las instituciones preventivas al sistema penitenciario y dar lugar a reformas penales. Todo un complejo entramado, ¿no? Destinado a responder a todo tipo de demanda que desde cualquier sector de la ciencia penal o de la sociedad pudiera hacerse. Es muy interesante ver en un documento cómo el doctor Osvaldo Laudet pondera a su maestro, Ingenieros. Y cuando señala que el profesor Constancio Bernardo de Quirós, al traducir al castellano el trabajo de Nicéforo un sociólogo, profesor de Lausana, habla justamente del plan de Ingenieros, pero le pone el nombre de sociología criminal, ya que él era sociólogo, ingeniero, un alienista. Vamos a ver, con Monicéforo sigue la división tripartita de las causas del delito que usaban los italianos, desde que Ferri la distinguiera, o sea, el organismo individual, el medio atmosférico y el ambiente social, y cómo Ingenieros reproduce la reducción bimembre de los alemanes, lo endógeno, lo interior, antropología, y lo exógeno, lo exterior, o sea, el medio, mesología. Pero Quirós dice, hay mayor sencillez y exactitud en el plan de Ingenieros, que acierta hasta con el nombre de la ciencia. Y además agrega, en efecto, no hay sociología criminal ni honrada, etc. Nicéforo con el tiempo se rectificó y cambió el nombre por criminología. O sea que, evidentemente, la adopción del plan de Ingenieros por Nicéforo y el comentario que transcripto de Quirós son bastante elocuentes y sirven justamente para ver cómo fue el valor científico que tuvo el programa del maestro José Ingenieros. Para ir terminando, he hecho un análisis de los documentos de recolección de los datos de los delincuentes, que varían según las épocas. En 1902 aparecen solamente informes médico-legales, no hay diseño. En orden secuencial siguen los cuadernos médicos psicológicos entre 1905 y 1907, y el Boletín Médico Psicológico de Ingenieros, que es una encuesta inteligente, práctica, útil, nada se había concebido hasta el momento. En 1915 aparece el Boletín Psíquico en la Penitenciaría Nacional, con ejemplares firmados por Elvio Fernández, ¿no? Donde destacan los caracteres psíquicos. En 1932, bajo la dirección de Osvaldo Laudet, tenemos un perfeccionamiento del boletín médico psicológico, donde se tienen en cuenta aspectos clínicos y sociológicos, también antecedentes legales, parte del proceso, la condena y la fotografía del delincuente. En 1936, ya transformado en Instituto de Clasificación, aparece la famosa historia de clínica criminológica, que son los expedientes que ustedes seguramente han visto alguna vez, donde, digamos, están los indicadores médicos, psicológicos, sociales y legales, fundamentalmente. Bueno, dijimos, o no sé si lo comenté, que el instituto funcionaba con un anexo psiquiátrico. El anexo, en él, estaban destinados todos los degenerados hereditarios, y también estos se encontraban en el penal, pero algunos, digamos, eran derivados, porque tenían una forma crónica de alienación mental y los mandaban al hospicio de Merced. Los delincuentes afectados de psicosis agudas quedaban justamente, que tenían episodios psicopáticos y no se adaptaban a la cárcel, en el anexo psiquiátrico. Los que presentaban, digamos, leves cuestiones mentales o eran epilépticos, los mandaban a la colonia agrícola de Marcos Paz. Y los pervertidos, los perversos o peligrosísimos, los mandaban al penal de Ushuaia. Los simuladores volvían al penal con sanciones disciplinarias. Simuladores hubo muchos, por ejemplo Mateo Banks, y sin embargo lo mandaron al penal de Ushuaia. Bueno,
Antes de dar mi conclusión final, me gustaría mostrarle una serie de fotos rescatadas justamente del servicio penitenciario, donde ustedes pueden ver cómo era la institución, el gabinete, el anexo, ¿verdad? Están muy viejitas, ¿no? Tuve que hacerle algún, ¿no? Para poder observar. Esa era la biblioteca del Instituto de Criminología, por ejemplo. Allí iban no solamente médicos, abogados, criminólogos, o sea, era muy, muy abierta, digamos, a los investigadores. Bueno, este es el pabellón que he hablado, el anexo psiquiátrico central de la penitenciaría. Realmente era muy chico, tenía 11 camas, una sala para médicos, una pequeñita sala de enfermería. Bueno, ahí se trataban precisamente aquellos que presentaban más que nada psicosis, ¿no? Pero no graves, porque si no los enviaban al Hospicio de las Mercedes o directamente a la cárcel de Ushuaia. Bueno, este es el croquis de cómo era la estructura del Instituto de Criminología. Después, cuando se transformó en Instituto de Clasificación, se fue ampliando. Y bueno, sabemos que luego pasó estos gabinetes a las distintas cárceles, porque la penitenciaría fue derrumbada, ¿no es cierto? Bueno, aquí vemos, las fotos muestran el índice de la revista de Criminología de Psiquiatría y Medicina Legal, que todos dicen que la creó ingenieros, no, fue de Beida con ingenieros, ambos, cuando llevaban a cabo la sala de observación, ¿no? Bueno, esta obra realmente recoge todos los informes científicos que se llevaron a cabo en el Instituto de Criminología. Bueno, acá está justamente el pabellón de aislamiento, el anexo psiquiátrico visto desde otro punto de vista, o sea, desde otra parte, ¿no? Bueno, acá vemos un trabajo en el consultorio del Instituto de Criminología, cómo el preso se acercaba, ¿verdad? Era llamado por el médico, se hacía un seguimiento individualizado, y cómo, digamos, se dictaban los informes. El preso se acercaba a veces muy tranquilo, porque sabía que de ese informe dependía su posible libertad condicional, ¿no? Aquí no se lo ve midiendo los cráneos, pero sí lo hacían al estilo Lombroso. Y esta es una parte de un viejo boletín médico psicológico, uno de los documentos, o sea, que constaba por varias fojas, en el cual se llenaban los datos médicos y también psiquiátricos y psicológicos del preso, ¿no? Bueno, ahí está la foto que les digo, donde se miden los cráneos, ¿no? Y se tomaban la altura. Bueno, era típico de la época, se individualizaban estos estudios. No se olviden que Santos Godino, en la cárcel de Ushuaia, fue operado en los lóbulos, ¿no? De sus orejas, porque se consideraba que con ello se podía disminuir su criminalidad, ¿no? Recuerden lo que decía Lombroso, las medidas, las caras anchas, las orejas enormes. Entonces, bueno, se pensó que con ello podía, digamos, ayudarse en la rehabilitación de Godino. Bueno, no fue tan así. En fin. No sé si hay otra foto. A ver, no, ya está. Bueno, culmino 2 palabras para terminar este análisis. A fines del siglo XIX y principios del XX en Argentina se produjeron profundos cambios sociopolíticos que proporcionaron o propiciaron la instalación del discurso positivista. El conocimiento criminológico no fue ajeno a este proceso, y comparto con Daniel Cesano que a partir de la creación de este aparato estadístico nacional se comienza a producir una recopilación periódica exhaustiva de información oficial.
Si bien los datos eran limitados y en algunos casos tenían problemas de consistencia, su confección e interpretación respondía a una visión de lo que se entendía como el problema criminal. Estos datos no abarcaban todo el país. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, los reportes sobre registros policiales fueron asiduos y amplios, y ello le permitió a los criminólogos de otrora tomarlos como referentes en sus análisis. Los estudios de criminalidad no se limitaron solo a los reportes estadísticos, sino que incluyeron una serie de trabajos empíricos relacionados con lo que se denominó la clínica criminológica, que con la creación del Instituto de Criminología ahondó en el estudio del delincuente, sentando las bases a nivel nacional de esa clínica criminológica. Pero que los criminólogos hayan sostenido un diálogo estrecho y complejo con sus referentes empíricos no significa que sus miradas estuvieran libres de esquemas cognitivos y prejuicios morales estructuradores de la observación, pues muchas de las observaciones empíricas de los criminólogos fueron producidas en espacios institucionales forjados por la mano policial y carcelaria, lugares donde los sujetos eran llevados algunos a la fuerza, con lo cual no podemos perder la vista en las condiciones materiales y simbólicas de producción de esos discursos. Un ejemplo claro lo da Eusebio Gómez, siendo director de la penitenciaría, donde dice que la separación de los penados de acuerdo con el origen de su criminalidad chocaba con el objetivo original de la reforma correccional, por medio del trabajo. ¿Por qué? Él dice, en la penitenciaría hemos llegado a la convicción de que en virtud de la variedad de talleres que hay y en efecto de la inevitable comunidad durante las horas de trabajo que la organización comporta, no es posible clasificar a los reclusos en categorías que permitan separación efectiva y definitiva, como preconizan los teóricos. O sea, que la separación de los penados clasificados en categorías múltiples de acuerdo con sus rasgos psicopatológicos resulta impracticable. Más modernamente, González Millán ha asegurado que el tecnicismo criminológico y penológico en los hechos no existía, y que del análisis sobre la penitenciaría parecía que se desprendía de que ella era un establecimiento manejado criminológicamente, y esto no era así. En síntesis, puedo decir que a través de trabajos de investigación se pudieron observar el esfuerzo para explicar con rigor científico los vaivenes de la delincuencia en nuestro país, incluso con ciertas incongruencias entre aseveraciones y datos, observándose en publicaciones ciertas falencias teóricas y sesgos metodológicos que invalidan algunos análisis, sobre todo la casi excluyente utilización de información registrada por las agencias estatales para conocer el fenómeno a estudiar. En la burocracia penitenciaria, las clasificaciones transferidas de la ciencia no fueron una fuente de explicación de la criminalidad, sino una vara de medición de potenciales, de disciplina social. La clasificación de la prisión fue un instrumento productor de definiciones de reintegración a la sociedad argentina. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Gracias, doctora, por su brillante e interesante exposición. Realmente un placer poder escucharla y aprender de usted. Muchísimas gracias. Les recuerdo que las preguntas que quieran hacer se pueden hacer a través del chat y, bueno, y serán contestadas al finalizar la exposición, ¿sí? Y, bueno, les presento a nuestro segundo expositor, ya conocido, profesor y doctor Sandro Laza Pallero. Él es abogado y doctor por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Historia del Derecho de esta facultad, además autor de varios libros y artículos en el área Historia del Derecho, que, bueno, por supuesto también abreviamos el currículum para poder escucharlo. Y bueno, y nos hablará sobre la Galería de Lombroso en la Argentina, el positivismo penal y criminológico como alternativa en un país al margen de la ley. Doctor, no le robo más el tiempo, le paso la palabra. Muchísimas gracias, Melina. Muchísimas gracias al Departamento de Ciencias Sociales, al Máster de Girona
al Instituto de Historia del Derecho, a todos los presentes, a la querida colega Carmen Graciela Rodríguez López. Y bueno, como es tradicional, todas las conferencias las dedico a alguien, ¿no? A un profesor. Esta se la dedico a Luis Jiménez de Azúa, gran maestro de Derecho Penal y la Criminología. Pero antes de empezar con la conferencia, quiero mostrar unas imágenes. Unas pequeñas imágenes y después, bueno, empezaremos con lo que voy a decir. No sé si se ve. Bueno, justamente Cayetano Santos Godino, alias el Petiso Orejudo. Justamente la doctora habló recién, cuando estaba en la prisión de Tierra del Fuego, y cuyas orejas fueron operadas para sacar de la maldad, ¿no? En la creencia del positivismo de esa época. Que yo muchas veces me pregunto, ¿es un niño víctima o victimario? O ambas cosas. Esta otra imagen es importante. ¿Por qué? Porque este positivismo se empieza a dar justamente durante la presidencia de Roca. Él tiene un lema muy positivista, paz y administración, que me hace acordar al lema de Brasil, orden y progreso. Empieza, digamos, a consolidarse el Estado-Nación, como dicen varios historiadores y juristas. Las leyes eran redactadas por juristas y no podían dirigirse a los autócratas que se las encomendaban a través de sus amanuenses. Si se dirigían a ellos no eran para limitarles su poder omnímodo, sino para agradarles. Ahora, bueno, esta es la otra foto de un delincuente típico de esa época, que es Simón Radowisky, ¿no? El anarquista. Ahora, nosotros si vemos el texto de todas las tesis doctorales, tanto de medicina como de derecho, porque yo creo que el positivismo primero llegó a la Facultad de Medicina, ¿no? Ahora, un ratito vamos a ver eso. Vamos a ver el listado de quiénes son delincuentes anormales y degenerados. Van a ser, por supuesto, los delincuentes, los criminales natos, los sádicos, los tatuados, los empollerados, los masoquistas, los masturbadores, los fetichistas, los invertidos, los homosexuales, los simuladores, los mendigos, los locos, alienados, los idiotas, los inmorales, los alcoholistas, los sifilíticos, los piratas pasivos, los tuberculosos, los uranistas, los neuróticos, los fumadores de opio, de incienso, los alcanforistas. Incluso van a ser también los andróginos, los asesinos seriales, los jugadores compulsivos. Los cazafortunas también van a ser degenerados. Los suicidas. Y como dijo recién la doctora, ¿no? Bueno, acá está viendo una persona que tiene microsomía. ¿El degenerado cuál va a ser? Bueno, va a ser todo individuo con anomalías físicas o morales, porque ellos te hablan también de locura moral. Esto va a atentar contra la especie, la raza y los proyectos de la élite gobernante. Nacionalidad, clase, género, familia y sociedad. Y acá tenemos al gran innovador, al que reemplaza a Manuel Barrio, que es Norberto Piñero, que él adhiere públicamente al positivismo. Él ya dice que el clasicismo es anticuado, el clasicismo de Carlos Tejedor es anticuado. Bueno, y acá tenemos la famosa Galería de Lombroso. Entonces, dejo de compartir. Y vayamos a esto. Bueno, lo que yo le voy a decir, más que una conferencia, parece, digamos, un informe, ¿no? Del proyecto de investigación que yo dirijo, es un proyecto de CIT, que se titula El Código Penal de Carlos Tejedor, cruce de miradas y tendencias. Dentro de este proyecto, me interesa destacar, ¿no?, lo que fue esta idea jurídica, ¿no?, del positivismo, su procedencia, su influencia en la teoría, en la enseñanza del derecho penal argentino, los debates que produjo en torno a la codificación penal,
la criminalidad, la orientación impuesta justamente por Norberto Piñero, a quien vimos recién, al ocupar la cátedra de Derecho Penal en 1887, la circulación de las ideas jurídicas en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, vamos a partir con la presidencia de Roca, ¿no? Un 12 de octubre de 1880, Julio Argentino Roca, en su mensaje al Congreso, afirmaba, ¿no?, que con el progreso se afianzaba la nacionalidad y se iban a solucionar los problemas que retrasaron la definitiva organización nacional. Recordemos que Mitre, cuando toma el poder en 1862, él empieza a sacar las primeras leyes importantes, ¿no? Ley federal, la ley de la Corte Suprema, ¿no? La ley de nacionalización de Buenos Aires que no se llegó a efectuar, ¿no? Él convoca a Tejedor, convoca a Vélez para que hagan los códigos. Nosotros sabemos que se tardó casi 25 años en aprobar el Código Penal, ¿no?, de Carlos Tejedor, por diversas circunstancias. Entonces decía Roca, se había restablecido para siempre el imperio de la nación, después de 60 años de lucha civil, ¿no?, sobre el imperium de la provincia. Recuerden, bueno, que Carlos Tejedor fue derrotado por Roca y tenemos 3.000 muertos en los corrales, ¿no?, en Parque Patricios, en Barracas. Entonces, Roca va a decir que de hoy va a empezar y a ejecutarse el régimen de la Constitución en toda su plenitud. Y para esto va a ser importante la federalización de Buenos Aires en 1881 y también la fundación de La Plata como una nueva capital para la provincia al año siguiente. A esto se suman importantes cambios en el Poder Judicial y también en las fuerzas auxiliares de la Administración de la Justicia. Por ejemplo, tenemos que se reorganiza la policía porteña, que va a ser policía de la capital en 1880, para posteriormente ser la famosa Policía Federal Argentina. El hecho más destacado, en el último cuarto del siglo XIX, fue la introducción del positivismo en los círculos intelectuales argentinos, y vamos a ver cuál fue su consecuencia jurídica, ¿no? Ahora, en esta escuela positiva, que va a ser precedida por discursos anteriores de médicos fisiognomistas y los frenólogos, vamos a ver también acá que esto fue asumido por la policía. Por eso muchos autores hablan del control social. Esto fue aprovechado por César Lombroso, e incluso por su contradictor francés, el profesor Alejandro de Lacassagne. Si bien este último rechazaba la tesis del criminal nato, se desenvolvió en el mismo paradigma. Pero ¿qué pasa? La composición de la masa marginal, infractora o peligrosa, nunca faltó. Esto va a ser importante para estos teóricos. La ley era vista por la escuela positivista como el instrumento en el cual la sociedad se podía convertir las partes enfermas y neutralizar a los seres inaptos para la vida social. ¿Pero qué pasaba en ese contexto? Y bueno, se va a perder toda relevancia de la defensa de los derechos humanos. Lombroso era muy mencionado en la Argentina en las últimas décadas del siglo XIX, principio del siglo XX. Podemos ver sus obras en la Facultad de Derecho en nuestra biblioteca. Podemos ver sus obras en la Biblioteca Nacional, las obras de Ferri, de Garófalo también. Y voy a decir cosas que van a resultar asombrosas para su época, novedosas. Por ejemplo, Lombroso va a decir que junto a su compañero Luis Frigerio prácticamente ahora está olvidado, era un italiano que era un director de un asilo de lunáticos en Alejandría, que lo cita en su libro Los Criminalistas. Él dice que hemos observado durante días tempestuosos en que los accesos a los epilépticos son más frecuentes. Los huéspedes de las prisiones inspiran mayores cuidados, desgarran sus vestidos, destrozan los muebles y golpean a sus guardianes. Esos son los análisis que hacía el doctor Lombroso.
Después, bueno, Lombroso va a decir también de los locos morales y de los criminales natos, ¿no? de nacimiento, ¿no? Una especie de hábito que va a preceder al delito, ¿no? Y que lo hace presentir, lo hace sentir. Y Lombroso daba el ejemplo, por ejemplo, de un joven, donde su familia ya sabía que cuando él meditaba que iba a hacer un robo, se tocaba la nariz, ¿no? Y se tocaba tanto la nariz que se la deformó, ¿no? Ese es un ejemplo que daba Lombroso. Ahora, también Lombroso menciona al psiquiatra Leonardo Bianchi, disculpen si pronuncio mal, que él había experimentado con monos en esa época, ¿no? Donde había observado también a 4 locos morales, ¿no? Con la pérdida de memoria, acompañada de accesos furiosos, donde también decía que los niños, como los criminales temporeros, olvidaban fácilmente sus enormidades. Ahora bien, una recepción de Lombroso, de Ferri Garófalo, lo tenemos a través de una revista que sale acá en nuestro país, en Buenos Aires, en 1898, que se llama Criminología Moderna. No criminología, Criminología Moderna. Y que está dirigida por el abogado italiano, anarquista, exiliado acá en nuestro país, Pietro Gori. Y con un consejo de redacción muy importante, compuesto en su mayor parte por abogados y por médicos. Y les puedo mencionar entre ellos a Rodolfo Rivarola, Osvaldo Piñero, el doctor Manuel Podestá, que era médico alienista o psiquiatra, como se decía en esa época, Norberto Rodríguez Bustamante, entre otros, Enrique Navarro Viola. Esta revista, en su primer artículo, saca el título Guerra al delito, donde hace una definición del delito como una manifestación antisocial de las actividades individuales. Dicen también, ¿no?, que todos los estudios del pasado apenas sí consiguieron construir el frágil dique de los códigos penales, sin detener jamás la turbia marea de la criminalidad, dicen los redactores. Ahora, recién dijimos que Carlos Tejedor y Manuel Obarrio fueron los máximos exponentes del clasicismo acá en nuestro país, ambos catedráticos de Derecho Penal y Mercantil en esa época. Recuerden que la materia se daba junta, ¿no? Derecho Penal y Mercantil. Juan Agustín García se refirió a Manuel Obarrio como un autor perteneciente a la escuela clásica. Le hizo una crítica, pero lo respetaba igualmente. Igualmente, García admitía ciertos errores del positivismo, porque también recibe críticas este positivismo por médicos y abogados argentinos. En ese ámbito, Juan Agustín García, el autor de La Ciudad Indiana, va a decir que no va a ser difícil que caigan algunas ramas del positivismo en el destino de todo lo que vive, ¿no? Una parte de la doctrina de Lombroso, por ejemplo, todas las localizaciones, los diagnósticos prematuros, basados en una experiencia ligera o deficiente. Pero va a decir que es un error confundir el positivismo con los positivistas, porque estos pueden equivocarse sin perjuicio de que la tendencia directriz de su filosofía sea eximia, ¿no?, o perfecta. Entonces, la criminalidad era un fenómeno que la estadística había comprobado ampliamente. De esta forma, el delito, a pesar del aumento de la civilización, el progreso, se desarrollaba también en una línea ascendente paralela a la civilización y al progreso. Recuerde que estamos en el contexto de la gran inmigración que quería Alberdi y que puso en práctica la generación del 80. Gobernar es poblar. Entonces, como decían estos estudiosos, estos penalistas, estos criminólogos, también aumentaba la delincuencia junto con la inmigración, ¿no?, con esta gente que llegaba en barco. La criminalidad era un fenómeno que la estadística comprobó ampliamente. Se empiezan a hacer muchas estadísticas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Entonces, de esta forma tenemos que el delito, a pesar del aumento y de celebración del progreso, se desarrolla también muchísimo. Y esto va a preocupar a la élite política y académica. ¿Por qué digo élite política y académica?
y porque muchos de estos profesores de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina, eran presidentes, eran legisladores, eran magistrados. Por ejemplo, en 1887, Norberto Piñero, a quien recién mencionamos, en el discurso inaugural de la Cátedra de Derecho Penal, cuando lo reemplaza a Obarrio, mencionaba textualmente que los sociólogos criminalistas y los estadistas más notables, como Beltrán, Scalia, Lombroso, Garófalo, Ferri, Fioretti, von Hoettingen, Ibernés, Prince, Tarde, afirman con datos irrecusables el incremento alarmante de la criminalidad. También demostrar la ineficacia de las sanciones penales consignadas en los códigos para reducir el mal y detener su desarrollo. Entonces Piñero indicaba que todas las naciones gastaban mucho dinero en sostener lujosos e imponentes establecimientos carcelarios y no había muchos resultados para combatir el crimen. Ahora bien, en 1868, vamos a la época de Mitre, Sarmiento, un poco más atrás, un escritor reclamaba la sanción del Código Penal proyectado por Carlos Tejedor. Decía que el codificador reunía las condiciones necesarias para la tarea que le había encomendado Mitre, por su talento, por su pericia en la materia, por su consagración al estudio. Entonces reclamaba que se aprobara enseguida ese código que nosotros fue aprobado a nivel nacional recién en 1886 y antes por 4 provincias, ¿no? Y la capital. Ahora, en 1901, Ernesto Quesada, un gran jurista, sociólogo, historiador, que en esa época era agente fiscal en lo criminal y correccional, presentó un proyecto de ley sobre comprobación de la reincidencia al ministro de Justicia e Instrucción Pública, que es el doctor Osvaldo Magnasco, que es otro famoso jurista, una figura pública muy conocida. Entonces, Quesada, pensando al igual que Adolfo Prince, que era un teórico belga de la defensa social, se preocupaba mucho por el tema de la reincidencia. Decía que era un problema fundamental para el derecho positivo penal argentino de esa época. Entonces, Quesada va a decir que la lucha contra los reincidentes es un propósito esencial de los códigos, porque la justicia castiga con la esperanza de evitar las recaídas. Y le alarmaba el aumento de la cifra de los reincidentes. Esto demostraba para Quesada una poca eficacia de la justicia, de las condenaciones, de las penas. 4 años después, en 1905, Bartolomé Ronco, un futuro historiador y jurista destacado, en su tesis, señalaba que en los tiempos contemporáneos la criminalidad aumentaba pero no disminuía. Esto le preocupaba también. Entonces también, ¿qué es lo que decía Ronco? Mostraba los brutales extremos del asesinato, del robo, y había que buscar soluciones. Pero también había que buscar soluciones con los ladrones llamados intelectuales, ¿no? Los ladrones de cuello de guante blanco, ¿no? Los estafadores, por ejemplo. Entonces había que reformar al Código Penal. Claro, muchos de estos positivistas decían que este Código Penal de Tejedor, un código clasicista, había nacido viejo. Por eso hubo muchos intentos de reforma, que finalmente no prosperaron, porque recién vamos a tener el Código Penal en 1921 de Rodolfo Moreno, que todavía sigue vigente, que por supuesto tampoco es positivista, ¿no? Pero había muchas críticas al código de Carlos Tejedor. Entonces, Quesada contemplaba la sanción de leyes especiales para la represión de los reincidentes, ¿no? Y describía la posición de Tejedor, que al redactar el proyecto del Código Penal estableció las reincidencias basadas en el Código de Baviera, ¿no? De Feuerbach. Y decía que esto no era muy suficiente como para detener a estos reincidentes. Recordemos también que el proyecto de Tejedor fue aprobado como código por la provincia de Buenos Aires en 1877.
También la capital federal lo aprobó. ¿Y qué pasaba? Esto generaba también confusión en la jurisprudencia y en la aplicación de las leyes, también de las condenas. Por ejemplo, y le vamos a dar esto, que se van a asombrar. Esto es de un tribunal de la capital, y esto tiene que ver con los reincidentes. En una causa iniciada contra Martín Villoldo por robar gallinas, por robar un gallinero. La Cámara de Apelaciones de la capital, integrada por los jueces Octavio Bunge, Amancio Pardo, Juan Barra, Vicente Peralta, Félix Benítez, resolvieron que la tentativa debía ser calificada como reincidencia si el reo sufrió condena por anteriores delitos idénticos al intentado. Entonces, la tentativa en el reincidente debía ser penada con el máximo que la ley señalaba. El 6 de julio de 1882, Bunge dijo, textual, pienso que debe imponerse a Villoldo el máximo de la pena indicada, es decir, 1 año y medio de la prisión. Teniendo presente para ello que esta no es la primera y que aún no había transcurrido 1 año desde su última condena, cuando volvió a delinquir, demostrándose así claramente su índole pervertida e incorregible. Estamos hablando ante un ladrón de gallinas, insisto, ante un ladrón de gallinas, ¿no? Un reincidente en robar gallinas. También Bunge estaba conforme con la opinión del fiscal de agravar la pena. Estamos hablando de 1882. Quesada destacaba la oportunidad que brindaba la discusión de las reformas al Código Tejedor, propuesta por Piñero, por Rivarola y Matienzo, para hacer en un solo artículo el tema de la reincidencia. Ser más drásticos con esto del reincidente. También decía Quesada que había que reformar el Código de Procedimientos en lo criminal. Recuerden que, bueno, lo había hecho Modelo Barrio también. Y tenía que haber una reforma judicial, ¿no? En la justicia federal, en los tribunales ordinarios de la capital y en los territorios nacionales. A principios del siglo XX, varias tesis de nuestra Facultad de Derecho Penal, se alimentaban de la solución, de que no había una solución a la prevención del delito, mencionada por distintas escuelas del derecho penal, y que eran insuficientes y estériles. Ahora bien, esta ideología, el positivismo, va a influir en la clasificación biológica de la miseria y de la marginación también. Es más, esto lo podemos ver también en las letras de los tangos y también en las letras de los folletines que están circulando en esa época. Por ejemplo, los folletos de Eduardo Gutiérrez, que se dedicaba mucho a lo criminal, a lo penal. Recuerden a Eduardo Gutiérrez, que fue el autor del Juan Moreira, también del Jorobado Parodio, un famoso delincuente de la época. Entonces, otros autores que estaban circulando por esa época en nuestro país eran Escipione Sigele, Alfredo Nicéforo, que la doctora nombró recién, Constancio Bernaldo de Quirós, que estos autores hicieron un análisis de la criminalidad tanto en Roma como en Madrid. Entonces acá tenemos a Eusebio Gómez, que en 1908 publica La mala vida en Buenos Aires, donde él describe toda la marginación porteña. Va a ser una galería de ladrones, adivinas, prostitutas, homosexuales, curas, monjas, jugadores, alcohólicos. Él va a representar lo que dice el desorden de la indisciplina. Y va a tener un severo juicio moral. Es más, Eusebio Gómez, bueno, que lo ha trabajado el doctor Rabinovich también, añoraba el tribunal de la Inquisición frente a los homosexuales y mezclaba todo. Incluso sostuvo que las adivinas practicaban el proxenetismo y los abortos criminales. Es más, este libro va a ser prologado por José Ingenieros, que la doctora recién habló, muy bien. José Ingenieros va a hablar de la gama de la degeneración en sus formas corrosivas y antisociales, que va a desfilar en las páginas de este libro de Eusebio Gómez. Va a decir así: José Ingenieros, recordemos que era un militante socialista, era un progresista para la época,
Él va a decir que son los parásitos de la escoria social, los fronterizos del delito, los comensales del vicio y de la deshonra, los tristes que se mueven acicateados por sentimientos anormales y espíritus que sobrellevan la fatalidad de herencias enfermas o sufren la carcoma inexorable de las miserias ambientes. Esto lo dice un socialista positivista. Bueno, se habla mucho de la vagancia. ¿Qué pasa con la vagancia? Bueno, nosotros sabemos que en la época, cuando estaba vigente el derecho castellano-indiano, era perseguida la vagancia. Si bien Tejedor no persiguió el vago, lo que sí vamos a tener es que empieza a ser una contravención. Va a empezar una contravención. Recordemos que el Código Rural de 1865, redactado por Valentín Alsina, calificaba de vago a todo aquel gaucho que carecía de un domicilio fijo y de medios conocidos de subsistencia, o que tenga mala conducta o vicios habituales, o sea, vago y malentretenido. O que también si el gaucho no acreditaba la propiedad con el título de su rancho, bueno, se lo sacaba por ocupa. Entonces, el infractor era procesado sumariamente enseguida por el juez de paz. Ahora, nosotros sabemos que en 1960 hubo un congreso de derecho penal, donde estuvo, bueno, un decano de esta facultad que fue el doctor Francisco Laplaza, que también se dedicó a la historia del derecho penal. Entonces, bueno, el doctor Laplaza, en ese congreso de 1960, al cual fue Jiménez de Azúa también, mencionó este tema del delincuente, ¿no? Y su penalización por el Código Rural. Entonces, Zaffaroni criticó, ¿no? Y dijo que si con esta mención de Laplaza se pretendía defender al Estado peligroso sin delito, bastaba recomendar la lectura del Martín Fierro. Claro, Zaffaroni va a decir que no nos cabe duda que los positivistas no fueron los inventores del Estado peligroso. Claro, esto viene mucho más atrás en la historia argentina, el control social. El Código Penal de 1886 va a estar acompañado de la sanción del Código de Procedimientos Penales de Modelo Barrio, que va a urbanizar el control social. Claro, las ciudades se van a agranecer más, va a aumentar más por esta inmigración que viene, ¿no? Ahora bien, usted me va a decir, ¿pero qué pasa con el Código Rural? Bueno, el Código Rural no va a estar más persiguiendo a los vagos. Tampoco lo va a hacer el Código Penal de Tejedor, porque estamos hablando acá de una contravención, la vagancia. ¿Quién va a perseguir al vago? La policía. La policía. En 1889, la policía de la provincia de Buenos Aires saca un reglamento de policía que permite a la policía meter a la cárcel a los vagos, ¿no? O a lo que ellos consideran vagos. Ahora, respecto a la prostitución, también la prostitución, pese a que no va a estar perseguida, ¿no? O tipificada en el Código Carlos Tejedor, también va a ser una contravención. Pero, por supuesto, la prostitución que no está legalizada, porque nosotros sabemos que a nivel local, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, tiene un control de la prostitución y, por supuesto, penaliza la prostitución clandestina, ¿no? Ya en esa época tenemos trata de blancas también. Entonces, Jiménez de Azúa, por ejemplo, va a decir que los positivistas van a hacer una lucha antiveneria. ¿Por qué? Porque les interesa una salud de sus descendientes que sea sana. Bueno, y a esto se nos viene la eugenesia, que tiene que ver con la temática de la prostitución. El jurista se tiene que preocupar por su concepto, y a su vez también los sistemas científicos y legislativos. Jiménez de Azúa nos va a decir que el vocablo prostitución proviene del latín prostor, sobresalir, estar saliente, y representa la actitud de la mujer ofreciéndose a la pública concupiscencia. Bueno, Gómez también, en su libro de la mala vida en Buenos Aires, va a hablar del tráfico habitual de las mujeres, ¿no? Las prostitutas, a las que va a condenar.
no solamente por este delito que él considera, sino por su conducta, ¿no? Por su mala vida. Ahora bien, hace una aclaración Jiménez de Azúa. Dice que Lombroso no es que dice que tiene que ser perseguida o que es una delincuente, la prostituta, ¿no? Sino que era el equivalente al delito en las mujeres. Recuerden el famoso libro de Lombroso, la mujer delincuente. La prostitución es a las mujeres lo que el delito a los hombres, porque las prostitutas tienen los mismos caracteres físicos y morales que el delincuente. Y con esto, bueno, voy terminando, y bueno, y abrimos las preguntas. Muchísimas gracias. Mil gracias, Sandra, la verdad que fue espectacular escucharlos a los dos, fue muy, pero muy interesante. A mí que me encanta la historia, lo seguiría escuchando 2 horas más. Pero bueno, estamos abiertos a las preguntas, el que tenga alguna pregunta, algún comentario, por favor en el chat. ¿Puedo una pregunta? Por supuesto, desde ya. A los expositores, aparte de felicitar ambas exposiciones, aprendí una barbaridad, muchísimas gracias. Quería preguntarles a ambos, pero un poquito especialmente quizás a Carmen Graciela, pero también a Sandro, por supuesto. En varios momentos estuvo rozando la cuestión y me gustaría preguntar concretamente, en las investigaciones que ustedes han hecho, especialmente, insisto, Carmen, antisemitismo y racismo, por favor, gracias. Sí, desde ya hubo, por supuesto, sobre todo hay trabajos de Víctor Mercante que en la actualidad están para ir al INADI, por ejemplo, pero bueno, tengas en cuenta el contexto de la época y la terminología que utilizaban, ¿no? Mercante habla, digamos, o sea, un poco denostando al extranjero o al judío de realizar golpes de determinada manera. Lo mismo lo dice con el inmigrante italiano, ojo, y que es distinta de la forma, digamos, de actuar del argentino. De la manera en que él describe, digamos, la actuación, se observa, digamos, que hay xenofobia en general, no solamente antisemitismo, hay xenofobia en general. Es más, ustedes saben que toda la legislación, la poca legislación que hay laboral, está acompañada del tema penal, ¿no? Y bueno, se consideraba que muchos, digamos, de los problemas que se suscitaban en Argentina eran traídos de afuera, que no eran auténticos del país, y de eso hay un montón de trabajos que hacen referencia a eso, y denota un racismo impresionante, ¿no? Una xenofobia tremenda. Antisemitismo, ya te digo, he visto algunas cosas de Víctor Mercante en particular, y después hay otros trabajos, digamos, pero son un poco más cautos, ¿no? Pero sí, lo había. Sandro. Bueno, Ricardo, tu pregunta es muy, muy interesante. Siempre haces preguntas muy interesantes que nos inducen a investigar. Quiero aprender. Bueno, mirá, me diste una buena idea también, ¿no? Yo hasta ahora he encontrado antisemitismo no instalado solamente en el positivismo, sino también en la literatura. Sí. Julián Martel, La Bolsa, por ejemplo, que es una novela que sale a fines del siglo XIX, que prácticamente sí, yo considero que tiene contenidos antisemitas, porque lo asocian con la usura. Sí, también sí. He encontrado contenidos antisemitas en Manuel Gálvez, que lo llega a tratar a Ricardo Levene de hijo de un sastre judío.
Es más, hasta hay contenidos racistas contra gente de su propio país. Sí. Recomiendo, bueno, Las Memorias de Gálvez, en 4 Las tomos, Memorias. bueno, hay otra edición de 2 tomos también. Sí, sí. Después, por supuesto, cuando estalla la Semana Trágica, el embajador chileno Errázuriz, que era pelirrojo, colorado, la famosa Liga Patriótica de Manuel Carles, que era un radical, que es expulsado por Irigoyen, persigue judíos. Persigue judíos. Entonces, ¿qué pasa? Lo confunde con un judío. Él dice, no, soy el embajador chileno. Pero estos muchachos, ¿no?, de clase alta, que eran de la élite académica y política, salen con escopetas justamente a cazar también judíos, y hay propaganda en 1919. Y que esto va a pasar también con la Patagonia Trágica. Recordemos que este año se cumple el centenario de los fusilamientos de la Patagonia Trágica. Terrible, terrible. Hay un caso específico, el caso Radovisky, que fue el que le puso la bomba a Falcón. Él era ruso judío, y bueno, a partir de ahí, en esa época, tanto el diario Vanguardia, la prensa y todo lo que han escrito un poco, digamos, es bastante xenófobo respecto a Radovisky y a lo que él representaba, ¿no?, el anarquismo en esa época. No se separa al individuo que comete el acto de la nacionalidad, eso es lo trágico. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y racismo en relación con personas de origen africano o indígena? Mira, eso sí. No sé, Carmen, ¿qué responde vos? O... Yo lo que he visto, digamos, en la temática de las cárceles de mujeres, por ejemplo, ¿no? En lo que fue el inicio de la cárcel correccional de San Telmo, ahí te puedo decir claramente que las mujeres indias o africanas las ponían en otro sector distinto, digamos, al resto de las mujeres que eran blancas o que tenían precisamente, eran mestizas, por ejemplo, ¿no? Eso se lo puede ver en la Casa de Corrigendas, en principio, luego, digamos, con el tiempo también hay una diferencia enorme. Y en el trabajo que yo hice sobre las cárceles de Rosas, también en la cárcel pública, por ejemplo, no estaban con las mujeres blancas, y eso que no tenían, la cárcel no era tan grande, pero sí había un sector destinado para las mujeres, y en ese aspecto no se las colocaba todas juntas, por ejemplo. ¿El sector para las mujeres negras o indígenas era peor que el otro? No, era igual, porque el estado precisamente, digamos, en que se encontraban en aquel entonces era tremendo. El alimento se lo tenían que proporcionar los familiares. Hubo un tiempo en que, sobre todo en el periodo de Rivadavia, cuando establece el reglamento de la cárcel pública, donde hay un reglamento extraordinario, porque es el reglamento que después usó Rosas, y lo ayornó a su manera, digamos, a sus decisiones, porque el Poder Judicial estaba perimido, todo pasaba por la Secretaría de Rosas en aquel entonces, pero es en el único momento en donde se dice, bueno, las mujeres tienen que tener tales beneficios, surge del reglamento. Después no, después era todo igual para todas. Perdóname, y en los informes que viste de tu investigación, relación entre comillas, raza y criminalidad o tendencia a cometer delitos? Sí, eso sí, te vuelvo a repetir, hay, pues, por ejemplo, ¿no?, el tema, digamos, del anarquismo, se observa unas clasificaciones muy particulares respecto, digamos, del italiano, o respecto, digamos, de aquel ruso que venía con tendencias sacratas. Específicamente había particularidades distintas al que venía de otras nacionalidades, ¿no?, en las clasificaciones. Pero ahí no estamos hablando
hablando de raza. Yo te pregunto, entre comillas, siempre usando la palabra raza entre comillas y como se la usaba en la época. Me refiero en el estilo de los Negroidi, de Lombroso. Sí, Sí. porque Víctor Mercante, por ejemplo, decía, el italiano golpea de tal manera, utiliza este tipo de herramienta o de arma para cometer un delito. En cambio, digamos, el criollo no hace eso. Hay como una denostación, como una diferencia, ¿no? El crimen lo cometen los dos, lo cometen igual, lo que pasa es que él recalca el modus operandi, la forma, ¿no? Y porque viene, y es más, en un documento es claro, porque viene de la raza italiana, raza italiana. Hay un comentario para vos, chicas, perdón, Melina y Elizabeth, pero hay un comentario que me parece muy interesante, que vino cuando vos estabas hablando, Carmen, para vos, y me parece muy interesante, de Pablo, que dice que en la penúltima fotografía de tu PowerPoint se veía la ficha a nombre de Manuel Fresco, donde dice ocupación política y donde dice aptitudes para chorro. Entonces se pregunta Pablo, si viste considerando que Manuel Fresco era gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940, si no se trataría de... No, lo que pasa es que no, mira, esa foto me la hicieron llegar cuando se publicó el trabajo de un sitio de Google. No es específicamente del archivo, la foto donde está la medición, específicamente esa no, que es la que utilizamos como foto del libro. ¿Ves? Esta me la hicieron llegar y no es producto de archivo, o sea que nosotros citamos el sitio de Google donde la sacamos, pero no sé específicamente a qué dato en particular está en el archivo. De la Penitenciaría Nacional, eso sí se observa. La observación de Pablo es muy interesante porque podría llegar a ser un documento adulterado para transformarlo en una broma política de bastante no muy buen gusto, ¿no? Contra el gobernador Manuel Fresco. Que utilizó esa fotografía porque en el libro de Lila Caimari, Apenas un delincuente, ella también tiene la misma fotografía. Y no dice específicamente, dice Penitenciaría Nacional, pero no dice otro dato. O sea que si alguien hizo una broma con eso ya no te lo puedo decir. Bueno, pero felicitaciones a Pablo, ¿no? Por haberse dado cuenta, porque... Por haberse dado cuenta del tema, ¿no? Sí. Creo que merece un análisis crítico de esa fuente, utilizaron, ¿no? Una foto del archivo y después colocaron, ¿no es cierto? Claro. O sea, me parece que está bueno el haberlo... Ojo, hubo presos políticos, por supuesto, pero no específicamente tiene que ser esta foto, ¿no? Por ejemplo, en Ushuaia, cuando yo vi los archivos, estaban algunos, pero muchos presos políticos no tenían el mismo tratamiento que los presos que se encontraban en el penal. Es más, algunos estaban en casas del pueblo de Ushuaia, y no específicamente en el penal. Es decir, el traje a rayas a veces no lo vestían ellos, ¿no? Por eso digo, puede ser una broma a veces de mal gusto, ¿no? Una pregunta que hace Andrea, nuestra permanentemente presente Andreita Bulnes, que pregunta, por favor, si pueden extenderse un poco sobre la relación en el periodo y en las ideas del periodo que han trabajado con la pobreza, o sea, ¿qué se dice de la pobreza, de la miseria? Terrible. Bueno, siempre está presente el tema de la pobreza. Es más, todo este tipo de clasificaciones y datos surgen a partir de los problemas económicos y sociales que hay en el país. No te olvides que cuando se funda el Instituto de Criminología en 1907, en ese mismo año había acontecido la famosa, digamos, guerra de alquileres, ¿no?
en los cuales se aumentaban debido a los temas económicos tan tremendos de la época, se aumentaban los alquileres indiscriminadamente y la gente de los conventillos no podían pagar, salen la gente a protestar, hay una huelga, que es la famosa guerra de los conventillos, en la cual se produce justamente la represión por parte de Falcón, y tiempo después es cuando se le pone la bomba a Falcón, justamente en venganza. Radovísky lo hace en venganza de todos los que habían muerto en esa, digamos, guerra contra los alquileres, así se llamaba, ¿no? Ahí ves las problemáticas sociales y la gran pobreza, que viene arrastrada desde la Revolución del Parque, en 1890, ¿no? Hasta las primeras décadas la primera década, sobre todo del siglo XX, ¿no? Muchas gracias, profesora. Sí, sí. Muchas gracias. Profesor Olaza Pallero le pregunta a Marlon, ¿qué son los uranistas? Uranistas, bueno, es un término que no se usa mucho en esta época, pero en esos tiempos era, digamos, los homosexuales, ¿no? Otra cosa, Ricardo, respondiendo a tu pregunta y sobre los prejuicios, ¿no?, contra los afroargentinos o afrodescendientes. Yo lo que encontré fue en José Ingenieros y en José María Ramos Mejía. Sí. Discriminación contra los afrodescendientes. Por ejemplo, Ramos Mejía, en Las multitudes argentinas, en el libro Rosas y su tiempo, él se mete con cuestiones sociológicas. Por ejemplo, dice que él conoció a don Eusebio, que era el mulato que era bufón de Rosas. En esa época el Hospital de Hombres reunía a enfermos comunes y alienados o locos. Entonces, bueno, por unas monedas él le contaba toda la historia de sus travesuras con Rosas. Entonces él demostraba que no solamente era loco don Eusebio, el negro bufón, sino también Rosas. Además, esa locura, esa neurosis le había sido transmitida por su madre. Después también dice que los negros eran una chusma tan bruta como el gaucho y los indios, que por eso lo seguían a Rosas. Respecto a José Ingenieros, en La locura en Argentina, habla también de esto. Y nos habla de un personaje simpático en esa época de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que es el negro Raúl. El negro Raúl era un hijo de esclavos que los muchachos de clase alta los llevaban al teatro, le regalaban ropas de ellos que ya no usaban, y se burlaban de él. Le hacían bromas en los teatros, especialmente, espectáculos públicos. El negro Raúl. Y terminó en un manicomio. No me acuerdo qué hospicio era, el negro Raúl. Eso, bueno. Y también vos encontrás en la revista Caras y Caretas, a principios del siglo XX, caricaturas donde hay negros también. Sí. Y es más, José María Ramos Mejía, que pertenecía a una familia unitaria, decía que la esposa de Rosas, Encarnación, le decían la mulata Toribia, sí, porque ella protegía mucho a los afrodescendientes. Sí, sí. Y decir mulato ya en la época colonial, en la época patria, es una ofensa. Por ejemplo, Monteagudo, ¿te acuerdas que también le decían el mulato, ¿no? Sí. Inclusive Ramos Mejía, viste, que dice que las mujeres que acompañaban al ejército eran todas prostitutas, lo dice claramente en uno de sus trabajos. Lo ves cuando habla de Rosas en La neurosis de los hombres de la República Argentina, cuando hace un análisis psicológico, ¿no?, de la personalidad de Rosas, y habla también de las mujeres que van al ejército, y hace también de Nosta. Sí, sí. Carmen, una pregunta que te la podría haber hecho algún actor argentino, ¿no? Pero que te la va a hacer en cambio Claudia, que es, me refiero a un programa muy conocido de la televisión argentina, pero la pregunta es exactamente a quiénes se catalogaba como simuladores.
Ah, simuladores. Bueno, mira, el simulador generalmente eran en ese momento, cuando yo hablo de la simulación y se lo castiga con un día en soledad en la Penitenciaría Nacional, es aquel que iba a hacerse la entrevista con los peritos y demostraba, digamos, otra cosa de lo que en realidad era, simulaba su conducta, ¿no? Demostraba un carácter, un temperamento completamente distinto. Y había algunos que realmente la simulación era parte de su, digamos, psicología. Prueba de eso, tenemos un caso emblemático que es Mateo Mans. Mateo Mans es un simulador compulsivo y además de ludópata, ¿no? Cuando llega a la prisión de Ushuaia, tiene un comportamiento extraordinario, es una persona muy mística, por eso le dicen el místico también, muy apegado a la Biblia, una manera de ser, y mató a toda la familia, ¿no? Con el afán, digamos, de heredar, porque él tenía que mantener su estatus social en la comunidad de Azul. Y lo describen en la clasificación, un perfecto simulador y ludópata. Un perfecto. Es más, inclusive llega a convencer a quien era en aquel entonces que lo entrevista en Ushuaia, que trabajaba para la revista Caras y Caretas, un periodista extraordinario, que ahora no me viene el nombre, pero... Sousa Reali. Sousa Reali. Sousa Reali. Él lo convence de tal manera que piensa, este es un pobre individuo, es un individuo al cual le achacaron todos los males, realmente es lo que él dice, que el peón fue el que mató a la familia y que él lo eliminó y que como quedó solo lo inculparon, y lo convence de tal manera, pero bueno, las pruebas demuestran todo lo contrario, que él había sido el asesino. Pero además que un simulador, hoy les diríamos manipuladores, ¿no? Me parece, más que simuladores. Tiene rasgos de manipulación, sí, aunque ojo, en la época había, digamos, una confusión, porque el psicópata era el que te presentaba, digamos, rasgos manipulador. De manipulación, y lo distinguían del que presentaba, digamos, rasgos psicóticos, ¿no? Muchísimas gracias. Y Gonzalo Facundo pregunta, chicas, me metí yo, pero métanse ustedes también, que yo me metí de metido nomás. Estoy con la pregunta de Gonzalo Facundo. Gonzalo Facundo pregunta si en la investigación que ustedes han hecho, en las investigaciones que ustedes han hecho, se ve alguna mención, alguna vinculación de la criminalidad con la expansión urbana del momento y las condiciones sociales y económicas generadas por ella. ¿Responde vos o respondo yo, Carmen? Responde vos, que yo ya hablé. Bueno, esto se demuestra con Eusebio Gómez. Eusebio Gómez y con otras investigaciones que, por ejemplo, no solamente Buenos Aires, sino Rosario, incrementan la delincuencia. En el caso de Rosario, por ejemplo, tenemos la banda de Chicho Grande y Chicho Chico, que son dos italianos que quieren hacer una implantación de la mafia y que fracasan. Estamos hablando de década del 20, del 30. Esto tiene que ver, por supuesto, con la pobreza, la cuestión social de principio del siglo XX, que esto lo había anunciado Alfredo Palacio, ¿se acuerdan? Cuando Joaquín Ben González convocó a varios dirigentes socialistas y krausistas también, para que hicieran un código laboral y que al final no fue cajoneado. Y esto también lo vemos con la crisis del año 29, también. Sí. Bueno, no tenemos que olvidar, el tema por ejemplo... de la suite Midal, la suite claro. Midal y la institución de trata
justamente es un Claro. poco por la situación, ¿no?, de pobreza, en el cual muchas mujeres obviamente son captadas, y bueno, para el trabajo no solamente se traen a la gente de afuera, ¿no?, todas esas polacas, para formar parte de un plan de trabajo que después termina siendo, digamos, una red de tratas, ¿no? Qué linda oportunidad para los antisemitas que fue el proceso de las Migdal, ¿no? Fue terrible, Ricardo, ese proceso. Yo lo trabajé mucho cuando publiqué Prostitución en Buenos Aires, ¿no? Cómo se trabajaba el tema, digamos, de la trata y lo que derivó después con la ley de Lo profilaxis. digo, qué linda oportunidad que fue para los autores antisemitas de artículos, de notas periodísticas y demás, ¿no? El proceso de las Migdal. Impresionante, impresionante, sí, sí. Pregunta Sebastián, nuestro querido compañero del doctorado, el profesor doctor Sebastián Sancari, pregunta, ¿cuándo se comienza a abandonar la tipificación lombrosiana de los delincuentes? Y yo creo, bueno, ya cuando, digamos, hay un cambio del positivismo, ¿verdad? Con Soler, ¿no? Cuando se hace todo un análisis antipositivista, ¿verdad? ¿O qué parece, Sandro? Mira, yo creo que es interesante la pregunta que hace Porque Sebastián. hoy También muy todavía hay interesante ciertas siempre, cuestiones Sebastián. lombrosianas, en algunos aspectos. Claro, lo que pasa es que la crítica que recibió el Código Tejedor, Claro. hecho por un clasicista, un código que nació viejo, esas reformas que querían hacer los positivistas no las llegaron a hacer. No, porque no. Y Rodolfo Jiménez de Moreno, Azúa en recomendó no 1921, hacerlo. tampoco adhirió al positivismo, ¿entendés? Por eso nunca se pusieron en el Código Penal lo que querían los positivistas. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí. Gracias a Dios, yo creo que gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. No fue recetado ese positivismo del Código Penal, porque también lo rechazaba Rodolfo Moreno, que era un conservador progresista, si querés, que a su vez también rechazó la pena de muerte, que estaba en el Código Tejedor, nada más que Tejedor había sacado a la mujer de la pena de muerte. Por eso yo hablé recién del reincidente, que Sada, por ejemplo, era positivista. Él criticaba mucho la figura de reincidencia tratada por un tinte positivo o una Sebastián. No se llegó, digamos, a poner el positivismo de la codificación. Ricardo, ¿te parece Pero que si dentro de las hay cárceles el estilo persistió, ¿no? En cuanto a la forma, digamos, de llevar los datos, de hacer los estudios por bastante tiempo. Aunque en el caso de la mujer realmente fue tremendo, porque cuando tenía patronato recluido de recluidos y liberados los hombres con Félix Fría de 1913, la mujer recién lo tiene en 1933. En la capital. Y realmente fue las mediciones y los trabajos, digamos, las fichas criminológicas, tal cual se le hacían a los hombres, la mujer la tiene recién en 1935, gracias a Osvaldo Laudet. Dos palabritas nada más, por favor. Gracias, profesora, pero estamos con muchas preguntas y muy poco tiempo. Entonces, las respuestas muy extensas las voy a cortar. Las estoy cortando, de hecho. Pregunta desde Brasil, José Antonio. Dos palabritas, pero por favor, dos palabritas, porque ustedes son muy habladores y me parece muy bien, pero dos palabritas sobre los menores en todo este periodo y desde la óptica del positivismo penal. Dos palabritas, cada uno, vamos. Bueno, del tema de menores, te puedo recomendar una trilogía de trabajos que hice con la doctora Sebane en el Gioja sobre la delincuencia precoz. Es una época tremenda, las defensorías no dan abasto con respecto a la manera de cómo colocar a los menores para evitar que se conviertan en criminales consumados o bien, digamos, que reincidan. Esto por un lado. Y bueno, hay un tratamiento, digamos, criminológico al igual que cualquier adulto, ojo, porque tienen fichamientos en los distintos lugares de minoridad.
Claudia Somovilla, nuestra querida compañera del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora Claudia Somovilla, los felicita, pero les pregunta también si encuentran referencias a delincuentes de origen oriental. Asumimos que no uruguayo, ¿no? Sino oriental, oriental de allá, del oriente. Adelante, ¿qué dicen? No, Bueno, yo, ¿respondés vos o...? respondemos, yo no encontré demasiado sobre el tema. Yo no encontré. Lo que sí encontré, como dice Ricardo, oriental equivalente al uruguayo. Ah, sí. Si se me hace que Claudia no se refiere a eso en particular, Sino a, Claro. a la gente japonesa, china, sí, no, asiática. Sí. Y creo que es la última pregunta que vamos a poder hacer hoy, pero está muy buena. De Enrique, que no me sale acá el apellido, de Enrique, que dice si en el contexto de la época ustedes recuerdan y pueden mencionar voces, y muy rápido por favor porque estamos sobre el tiempo, voces críticas del positivismo en el ámbito doctrinario. Una muy buena pregunta. Sí, el positivismo desde el punto de vista doctrinario fue antidogmático. No, perdón, no es esa la idea, es si hay voces críticas del positivismo. O sea, si hay en la doctrina de la época gente que critica al positivismo. Sí. Desde el krausismo, por ejemplo, se critica al positivismo. Ejemplos, Irigoyen, tenemos también el ejemplo de Víctor Mercante, tenemos también gente que en una época fue positivista y después dejó el positivismo, como Jiménez de la Súa, que al principio simpatizaba mucho. Y vemos conferencias de él en Buenos Aires en 1919, de Jiménez de la Súa. Que dice que la criminalidad va a triunfar sobre el derecho penal. Y cuando se establezcan todas las variables va a ser la criminología la que impere y no el derecho penal, lo dice Jiménez de la Súa respecto a eso, y después cambia. Muchísimas gracias, queridos profesores, queridas Elizabeth y Melina, por favor, si pueden cerrar el evento. Gracias, Ricardo. Bueno, fue interesantísimo, me quedaría toda la noche escuchándolos. Muchísimas gracias por este magnífico evento. Queremos agradecer al Foro Universal por la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, que está representado por la doctora Silvia Giulani. Muchísimas gracias, que siempre está en todos los eventos apoyándonos. Muchas gracias. A la Unión Brasileña Argentina por la Integración Jurídica, que está representada por su presidente, Nelson Basileneto, a la Unión Chilena Argentina por la Integración Jurídica, que también envía a todos sus integrantes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, gracias por acompañarnos, los espero ver prontamente en otro evento. No sé si la veo a Melina, porque no la veo en mi pantalla. Sí, acá estoy, Eli. Acá estás, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Sí, quería agradecerle a los expositores por tan brillante exposición, valga la redundancia. Y bueno, un placer.